Buenos días, tenemos a Lola Isla con nosotros, jefa de oncología del Hospital Roza Nobleza de Zaragoza. Encantados de tenerte aquí en este congreso SEC. Y bueno, vamos a debatir, ¿no? A discutir unos cuantos minutos acerca de algunos puntos interesantes en la oncología torácica de hoy. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, encantada de participar en vuestro 16 Congreso, fenomenal, la verdad. Bueno, pues nada, mira, vamos directos al grano. La primera pregunta que tenía para ti es relacionada con el cribado de cáncer de pulmón, ¿verdad? Se están implementando programas en toda Europa. Alemania ha anunciado hace poco que inicia un programa nacional de cribado de cáncer de pulmón. Todos sabemos que el TAC de baja dosis es la nueva tendencia para conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué impacto puede tener en la salud de los españoles un potencial programa de cribado de cáncer de pulmón? Bueno, a ver, es verdad que el cribado con TC espiral de baja radiación demuestra su beneficio en reducción de mortalidad en el año 2011, en el primer estudio que se consigue estas diferencias significativas en población de riesgo, ¿no? Fumadores, edad avanzada. Pero esto no ha llevado a una instauración de ese programa de forma mundial y en España, por supuesto, pues tampoco. Es complejo el montar un programa de cribado poblacional con esa tecnología y la verdad es que muy importante el tener un programa para este tumor porque se diagnostica en una proporción muy elevada en enfermedad avanzada y entonces el pronóstico va ligado a esto y es por eso pobre, pero aún así pues esta técnica bueno, ha conseguido que se instaure en España. En España se ha puesto en marcha un estudio piloto, el estudio Cassandra de viabilidad, pero este es lo único que tenemos y que bueno, ha costado mucho y era muy ambicioso y se ha quedado en menos. Yo lo que pienso es que, desde luego, necesitando un programa de detección precoz, por supuesto, de alguna manera, vamos a saltar directamente a programas de biopsia líquida con fluidos biológicos y biología molecular en esa población diana de riesgo que no sabemos, no tenemos claro del todo cuál es, porque no solo los fumadores tienen cáncer de pulmón, hay un porcentaje no fumadores, especialmente en mujeres, es más alto, y ahí pues necesitamos identificar bien esta población. Y estos estudios de biopsia líquida están en marcha y lo que no tenemos es datos, resultados todavía positivos, pero yo creo que directamente vamos a ir a esas formas de detección. Muy bien, vamos a dejar ahora el cribado de lado y vamos a hablar acerca de las nuevas estrategias que tenemos para el diagnóstico preoperatorio de nódulos pequeños, periféricos. Me estoy refiriendo a la navegación electromagnética, a la broncoscopia robótica, todas estas nuevas tecnologías de las que disponemos ahora mismo, que empiezan a aparecer. ¿Crees que debemos hacer un esfuerzo especial para llegar al diagnóstico preoperatorio del 100% de estos pequeños nódulos, potenciales cánceres en estadio 1? ¿O debemos encontrar un equilibrio para optimizar recursos? Tal vez. ¿Qué opinas, Esther? A ver, yo creo que como siempre en la vida hay que ser razonable y hay que mirar pro cons y ser exhaustivo, pero hasta el punto que merezca la pena, porque si eso te va a llevar a un periodo de diagnóstico muy prolongado, pues a lo mejor te merece la pena el plantearte una cirugía o un abordaje quirúrgico que ahora cada vez es menos invasivo y hacer una valoración intraoperatoria y a partir de ahí tomar la decisión de qué tipo de cirugía vas a hacer según los resultados, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo ideal es ir a quirófano con el diagnóstico histológico positivo para hacer la estrategia quirúrgica más oportuna. Pero vamos, pero todo individualizado y razonable. Exacto. Y a día de hoy, año 2026, ¿qué perfil molecular basal necesitamos en un paciente con un cáncer de pulmón en estadio precoz? Pues para establecer tratamiento, estrategia de tratamiento óptima, a día de hoy necesitamos PDL1, la expresión, necesitamos EGFR y necesitamos ALK. Esto porque asociado a estos resultados hay tratamientos en una dirección o en otra y lo necesitamos saber basal. Lo que pasa que la implementación en España de la NGS en tumores sólidos está siendo
pues muy satisfactoria, y a nivel basal, estadios precoces, no es un gran esfuerzo el plantearte hacer una NGS, porque te puede ayudar a tener una información adicional. Me dirás, bueno, pues si luego va a quirófano, la pieza quirúrgica también puedes hacerlo allí. No, bueno, pero es que hay veces que hay respuestas completas patológicas que se producen tras una quimioterapia con inmunoterapia de inducción, y ya no tienes pieza quirúrgica con posibilidad de hacer allí una plataforma de secuenciación masiva completa, que a día de hoy, a lo mejor, para establecer una indicación de tratamiento, como he dicho, no es suficiente, pero sí te puede servir para hacer un seguimiento concreto, porque si te sale positiva una alteración genómica, suele ser de mal pronóstico, con mucha incidencia de lesiones cerebrales metastásicas, pues tu seguimiento más estrecho, incorporando esas técnicas de imagen. Por tanto, hoy en día tener un diagnóstico completo, incluyendo el molecular, con este tipo de tecnologías, esto tiene que ser cada día más normal. La norma, exacto. Mira, otro escenario con el que nos vamos enfrentando cada vez con más frecuencia son los pacientes octogenarios o en general con mayores comorbilidades, pacientes más frágiles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la cirugía frente a la radioterapia u otras alternativas de tratamiento local en esta nueva era? Todas estas tecnologías están mejorando mucho y ¿qué podemos aportar los cirujanos o qué pros y contras Ya. ves desde tu punto de vista como oncóloga en este sentido? A ver, bueno, sí, efectivamente tenemos esa población en nuestra práctica clínica, y tenemos que abordarlo pues muy individualizadamente, eh, contando con el paciente, informándole de lo que hay, de las opciones, evaluando el estado funcional del enfermo. Tenemos escalas oncogeriátricas que nos pueden ser de utilidad, y también esa operabilidad por parte de vuestra, ¿no? Con las tecnologías oportunas, para decir, este paciente es que no lo puedo llevar a quirófano porque no es operable, y ahí ya pues valorar opciones como radioterapia estereotáxica, que bueno, pues también ha dado sus resultados positivos, con lo cual, individualizadamente y de acuerdo con el paciente, tomar decisiones en cada caso. Exacto. Bueno, vamos a pasar ya al manejo del carcinoma localmente avanzado, ¿no? ¿Cuándo crees que tenemos una indicación para quimioinmunoterapia neoadyuvante en estadios, como digo, localmente avanzados, 2, 3A? ¿Cuál es hoy en día el Sí, bueno, estándar? pues efectivamente las indicaciones serían estadios 2-3, 2-3BN2. Efectivamente, tenemos unas aprobaciones, o sea, unas financiaciones de la quimio neoadyuvante que son concretas: pacientes N1 o N2, pacientes más de 5 centímetros o de alto riesgo, bueno, pues que incluye ahí invasión de pleura visceral, y PDL1 positivo, ¿eh? O sea, nos tenemos también bueno, tenemos que hacer lo que nos permiten hacer, ¿no? Las autoridades sanitarias. Y ahí, pues, moverte y establecer esa indicación en un comité multidisciplinar, pero que cada vez se está siendo, yo creo, más optimista a la hora de indicar este tratamiento en estos pacientes, sobre todo que a veces son borderline resecables, pero que después de una quimioinmunoinducción, pues quirúrgicamente parece que son aptos o pueden serlo, porque muchas veces esa valoración de respuesta no coincide con la realidad patológica, y magnifica la enfermedad que tiene el paciente, y después resulta que el paciente es más resecable de lo que parecía. Esas oportunidades quirúrgicas a mí me gustan mucho, ofrecérselas al paciente, y mi experiencia en mi práctica clínica es muy buena, a favor de seamos más agresivos de lo que seríamos si con estas pruebas de imagen que tenemos, que son muy inexactas a día de hoy, después de estas estrategias de inmunoterapia, porque después la realidad es más optimista de lo que creíamos. Exacto. Es decir, ¿crees que debemos cambiar ese dogma clásico de definir la resecabilidad antes del inicio del tratamiento? ¿Esta nueva era de la quimioinmuno está cambiando esto o no? ¿No lo Bueno, crees? yo soy más de después de la quimioinmuno. Exacto. Sí que es verdad que hay casos terribles de invasiones mediastínicas brutales, bueno, paciente N3, por supuesto este no, o N2 muy invasivo, o
invasiones que, bueno, ahora han quedado en algún consenso definidas: corazón, tráquea, esófago, Ujú. médula espinal. Claro, eso dices, pues claro, o sea, ya lo veía yo que esto no. Pero bueno, pero que se están expandiendo estas indicaciones que antes eran más, este paciente es irresecable, va a quimiorradio concomitante respecto de lo que ahora ya nos planteamos como más borderline, con las Exacto. dificultades de definición exacta de ese Ujú. borderline, cada caso es uno, Ujú. y darle la oportunidad, Ujú. porque si no, ya ir a quimiorradio concomitante, que esa se la guardamos, que por cierto esa secuencia de quimio-inmuno y después quimiorradio y después inmuno de consolidación va muy bien en Ujú. fases 2 Ujú. y ya se está estudiando en fases 3, con lo Ujú. cual tampoco pasaría nada Ujú. el hacer este primer inicio dando Ujú. la oportunidad quirúrgica, y si no, ya hablaremos. Ujú. Sí, exacto. Yo creo que también tenemos subgrupos distintos, ¿no? Los T4 son una cosa, luego tenemos otros Claro. tumores que pueden ser perfectamente T2 o T3, pero que, bueno, pueden obligar a una neumonectomía o una resección en manguito. Son un grupo heterogéneo, Hombre, o ¿verdad? este N2 Sí, multiestación que era antes, bueno, negativo para cirugía seguro, y sí. sin embargo ahora no. Hemos visto cómo los resultados de los estudios de tratamientos perioperatorios en estos pacientes van fenomenal. O sea que, Exacto. ¿por Ujú. qué? Porque el sistema inmune está ahí muy activo, Ujú. tenemos el ganglio presente y parece ser que Ujú. ahí es donde funciona casi hasta mejor. Ujú. Se nos caen muchos dogmas. Exacto. Hilando con esto mismo, con los N2, este subgrupo tan específico de pacientes, eh, ¿crees que debemos plantear ensayos clínicos con cierto grado de reestadificación invasiva del mediastino para conocer el subgrupo de N2 persistente, con la potencial trascendencia terapéutica que esto tenga? A ver, desde el punto de vista investigacional, yo creo que todo es interesante y es válido, pues avanzar en conocimientos científicos es fantástico. Esto de verdad es factible. Esto redundará en un cambio en tu actitud terapéutica, tendrá trascendencia en el pronóstico. Claro, no podemos investigarlo todo y hacer un restadiaje mediastínico invasivo, intenso, tal. Esto retrasa mucho las cosas, ¿no? Y la propia cirugía, y luego, pues eso no sabemos si nos servirá o no, habría que hacer el ensayo. Yo soy más de que creo que hay un beneficio de la mayoría de los subgrupos, eh, y, y no es tan imprescindible el ser muy exhaustivo en ese sentido. Ya, Ujú. para mí Es no lo es tema, mucho. tema controvertido, pero ahí estamos, Sí. ¿verdad? Bueno, y ahora para ir terminando ya, quisiera preguntarte por una visión, digamos, un poco más holística de la oncología, ¿no? Porque siempre nos centramos en fin, en nuestros nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas, fármacos, pero a veces dejamos un poco de lado lo que se viene llamado los cuidados transversales, ¿no? Del paciente, ¿no? Me refiero a la nutrición, el ejercicio, las propias emociones de nuestros pacientes, Ujú. ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Realmente tiene un impacto esto en la salud y en la supervivencia de nuestros pacientes? ¿O es algo más bien mediático? ¿Tenemos evidencia científica? Empezamos a tener resultados, datos científicos. Es verdad que son estudios difíciles de hacer y se está investigando más con otras cosas, nuevos fármacos, estrategias, otras tecnologías, pero un soporte integral del paciente, incluso en estadios precoces, es algo que yo creo que es importante, y tenemos unos primeros datos, por ejemplo, de ejercicio físico muy positivos. El soporte psicoemocional, bueno, le hemos dado poca importancia, o no sé si tenemos disponible en nuestro ámbito todos los recursos que nos gustarían, pero bueno, eso aunque no repercuta en resultados de supervivencia, sí lo hace en calidad de vida, y desde luego pues yo diría, una medicina humanizada, que está muy Exacto. bien también hacer este tipo de cosas, ¿no? El soporte tiene que ser lo más integral que se pueda, y al paciente hay que atenderlo en todas sus necesidades: analgesias, nutriciones, bueno, pues Mm. de todo tipo. Y la prehabilitación, por ejemplo, pues sabemos que da buenos resultados, Va en esta dirección, sí. pero el ejercicio físico después del postoperatorio o en general en oncología nos está dando muy buenos resultados, ¿eh? Así que yo estoy a favor. Perfecto. Y bueno, pues ya vamos a concluir con la última pregunta. Hemos estado hablando acerca de desafíos actuales de la oncología torácica, pero ¿qué hay del futuro?
¿Cómo ves nuestras discusiones en los próximos 5 años en el Comité de Tumores, Olga? A ver, yo el futuro lo veo que viene la tecnología en el diagnóstico y en el tratamiento viene para que bueno, le hagamos un hueco, la tengamos en cuenta, la incorporemos, todo será, son avances, es innovación y ahí pues siempre hay que aceptarlos cuando demuestran beneficio, pues invertir, facilitar que nos lleguen, esto bien. La biología molecular, esto parecía que ya habíamos descubierto todos los genes que teníamos que descubrir, mentira. Estamos encontrando muchas cosas, siendo más exhaustivos en el análisis molecular de nuestros pacientes. Se discute si en carcinoma escamoso hay que hacer estas plataformas. Claro que hay que hacerlas. Ya se habla del microcítico y plataformas, porque sabemos poco, pero sabemos poco porque hemos investigado poco. Tenemos que ser más exhaustivos. Eso nos va a llevar a una medicina de más precisión de la que teníamos, que normalmente una medicina de más precisa es una medicina de mejor pronóstico, es nuestro objetivo fundamental, y en los estadios precoces la curación de nuestros pacientes es todavía más necesario, ¿no? Y ahí yo veo que hay una fusión tremenda. Vienen muchos nuevos fármacos diseñados con con una tecnología muy compleja, son fármacos diferentes, combinaciones, estrategias. Se está complicando mucho el abordar al paciente, que cada vez tenemos que hacerlo de una forma más individualizada, considerando muchísimos factores, y se acerca la inteligencia artificial ya para la radiología en la radiómica, anatomía patológica, pero también en la medicina de precisión y en el screening, en donde nos va a ayudar mucho, controlada, revisada, como ya todos sabemos de momento, pero va tan deprisa que yo estoy segura de que, bueno, también eso se va a resolver, ¿no? Y esto es poco como lo veo yo, pero lo veo pronto, para pronto todo esto, porque es que está muy on fire Exacto. toda esta enfermedad y el cáncer de pulmón en particular, ¿no? Sí, Es que vivimos tiempos apasionantes sí, sí, en la oncología. apasionantes de verdad, yo estoy de acuerdo. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus pensamientos. Ha sido un placer, un auténtico placer y un honor tenerte en nuestro congreso. Y nada, nos seguimos viendo En muchos en los sitios. comités y en todas partes. Muchísimas gracias, ¿eh? Yo también encantada de participar en vuestro congreso. Gracias. Gracias, un placer.